Cada persona que ha alcanzado el éxito dejó una huella, un camino marcado por decisiones, desafíos y momentos clave. En Huellas de Éxito descubrimos esas historias, exploramos las lecciones detrás de cada triunfo y encontramos la inspiración para dar nuestro siguiente paso. ¿Estás listo para dejar tu propia huella? Acompáñanos en este nuevo episodio y descubre cómo hacerlo. De las noticias al espectáculo, de México a Madrid y de las corresponsalías internacionales hasta convertirse en una de las figuras más icónicas de Al Extremo. Karina Nova ha construido una trayectoria que mezcla disciplina, pasión y un talento nato para contar historias que impactan. Hoy en Huellas de Éxito nos acompaña una mujer que ha vivido la televisión frente y detrás de cámaras, que ha cruzado fronteras para seguir creciendo y que nos demuestra que el periodismo también puede ser aventura, riesgo y reinvención. ¡Prepárate! Porque la historia de Karina Nova es sin duda al extremo. Pues bienvenida, mi Cari. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Ya era justo y necesario. Te había agendado igual desde hace, no sé, desde que esto era un proyecto que te lo había platicado hace 2 años. Más por lo cual me siento vimos. muy orgullosa de ti. Quiero felicitarte, Muchas Raúl, gracias. porque yo sé este sueño que tenías desde hace tiempo y el verlo consolidar, que lo estás consolidando, pues me da mucha alegría. Sí, muchas Yes. gracias. Eso es todo. El que persevera alcanza. Así es, y sin duda creo que aquel desayuno donde compartimos consejos, visiones y previo a que te fueras a Alemania, creo que sin duda me ayudó mucho también a concretar esto que hoy es una realidad. Pues Y bienvenida. hoy estamos aquí, Así es, bienvenida, mi cariño. materializándolo. Bien, tú muy bien, mi Rulo. Y muchas gracias por la invitación. Oye, Cari, yo le sigo dando vueltas al tema y lo hemos platicado. ¿En qué momento de tu vida, de tu infancia, dijiste, quiero hacer esto? ¿O se fue dando forma a este sueño que querías de pertenecer a los medios de comunicación ya más pues de grande, de adolescente? ¿O de niña siempre tuviste este sueño? Desde niña. Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Cómo empezamos a jugar con lo que en un futuro va a ser pues nuestros sueños. Claro. A lo que nos vamos a dedicar, o el don que recibimos desde que nacemos para poder desarrollarlo a través de nuestra vida. Desde yo pequeñita me acuerdo que en las fiestas de la familia, de la abuelita, organizaba a todos los primos y ahora vamos a hacer les vamos a cantar las mañanitas, pero primero entran ustedes, luego yo ya produciendo a todos los niños. Sí. O también las pastorelas en Navidad para la familia, o el aniversario de mis papás, siempre estaba ideando algo. O también, fíjate, me gustaba mucho grabar mi voz. Cuando se usaban antes las grabadoras, las nuevas generaciones, a ustedes no les tocó, pero a mí sí. Cuando usabas la grabadora de Play Rec y el cassette, sí, ponía mi cassette, ponía Play Rec y empezaba a grabar. Según yo tenía mi programa de radio y entrevistaba a mis hermanos. Claro. Les decía, tú eres DJ y tú vas a decir que eres un DJ presentándote al disco. Oh, fíjate, yo siempre he sido muy creyente desde muy pequeña. Entonces, me acuerdo muy bien que mis papás me regalaron una Biblia para niños. Wow. Y me encantaba leerla. Y me encantaban tanto las historias que dije, las voy a grabar. Y grababa cassettes yo leyendo el libro. Y entonces Moisés escribió los ¿Y a quién se los leías? No, yo lo leía y me grababa okay. Sí, y luego no juntabas así igual. Mis podcasts. Igual a tus primos o así a leerles la Biblia para niños. Y eso es cuando tenía mi club de ecologitos, porque también tenía esta parte de liderazgo. Desde muy chiquita me gustaba organizar a los niños, ¿no? Entonces tenía un club que se llamaba Los Ecologitos y nos gustaba, juntaba a todos mis vecinos, amigos de la escuela, nos juntábamos en una accesoria porque mi casa tiene varios locales. Claro. Uno de ellos estaba vacío en ese entonces. Entonces ahí nos juntábamos y hablábamos acerca de las actividades que íbamos a realizar, como ahora vamos a ir a bañar a perritos de la calle, o ir a recoger basura en los baldíos, o siempre actividades en pro de la sociedad, ¿no? Y una de las al final de las reuniones siempre los sentaba a todos y me subía yo como a una tarimita y les empezaba a leer la Biblia. Claro. Ya predicadora desde muy pequeña. ¿Y tenías alguna figura que te marcara? Así que dijeras, yo quiero ser como tal, porque dices, me subí a la tarima y les hablaba. Me imagino que Cristo, a lo mejor te del padre, el padre, no sé, o alguien de la tele. En particular en esa parte no. No estaba yo siguiendo ningún ejemplo cuando era pequeña. Y en la televisión tampoco tenías. Periodista. No. Bueno, cuando iba en la universidad, que estaba estudiando comunicación, me acuerdo que veía muchos los reportajes de una periodista que se llama
Carla Iberia. Carla Iberia Sánchez, claro. Sí, sí, me acuerdo que yo veía sus reportajes y todo. Y yo quiero ser un día como ella. Claro, muy aguerrida. Se me hacía siempre. muy buena periodista. Fíjate que pero bueno, de ahí hay muchos también, ¿no? Que me gustaban. Una vez en una conferencia Carla Iberia dijo que las ideas te agarren pensando. Y creo que sin duda es un gran ejemplo. Yo lo cambio un poquito a que las oportunidades te agarren preparado. Siempre. Sin duda la preparación es creo que es eso. una muy buena carta de presentación. ¿En qué momento es cuando decides sí quiero hacer periodismo, sí quiero dedicarme a esto? Cuando iba a empezar a la universidad, aunque yo quería estudiar comunicación, pero todo el mundo me decía, no te van a dar trabajo, hay mucha demanda, no te van a contratar. Todo el mundo quiere estudiar comunicación. Y entonces yo tuve miedo y me inscribí a la licenciatura de Derecho. Dije, bueno, si no, entonces Derecho. ¿Por qué Derecho? Porque a veces cuando tienes esa edad, y seguramente muchos jóvenes que nos puedan estar viendo me van a entender que muchas veces esa edad, si quieres, de repente, bueno, de entrada no sabes qué quieres bien hacer tu vida, hay mucha información y no quieres cometer un error en tus decisiones. Pero también me acuerdo que yo quería elegir una carrera, según yo, para verme muy seria y formal y no, Derecho, por la seriedad que esto lleva, o una ingeniería quizá. Y yo, ¿qué voy a hacer? Una ingeniería. En realidad estaba yo pensando solamente por quedar bien con la sociedad, ¿no? De elegir ese tipo de carreras, cuando en realidad no tiene nada que ver con lo mío. Con tu sueño. Entonces empecé ahí una semana, pero no me dio nada de alegría. Y un amigo me dijo, pero no tienes que estar haciendo esto solamente por los demás o porque te dicen que la carrera que quieres estudiar hay muchísima demanda y no te van a dar trabajo. ¿Tú cómo sabes? Claro. Y eso me hizo un clic maravilloso, que después fui a tocar las puertas de la dirección y dije, me cambio de carrera, voy a comunicación. Y dije, sí, claro que se puede. Y mira, gracias a Dios la comunicación, y gracias a la comunicación he vivido a lo largo ya de 22, 23 años que tengo ya de experiencia. Claro. ¿Cuál fue tu primera oportunidad? Porque sé que entraste a Azteca, pero una figura central que sin duda todo el mundo reconoce fue quien te dijo, te voy a dar la oportunidad. Creo que Pablo Latapí. En Azteca, pero antes estuve en un periódico sí que se llama La Crónica. Ok, ¿y ahí qué experiencias? Ahí estaba, fue mi primer contacto con los medios, trabajar en ese periódico, lo que fue increíble, ¿no? Empezar allá a involucrarte en esto. Claro. Y se hace el servicio social, pero tómense muy en serio, chicos, cuando hagan su servicio social, prácticas, tómenlo muy en serio, porque después de ahí, esta va a ser la gran apertura a su carrera profesional. Yo empecé ahí, estuve un tiempo, conocí no recuerdo qué posición tenía Rubén Cortés se llama. Y precisamente este jefe, Rubén Cortés, del periódico, me lo encontré cuando entré a TV Azteca. Claro. Y él fue el que me puso en contacto con Pablo Latapí. Sin duda es muy diferente el periódico, el periodismo impreso, que ya la televisión. ¿Cómo es que das este brinco del periódico a la tele? Yo estaba buscando, como cualquier joven que acaba de egresar de la universidad, una oportunidad laboral y pues sabemos que no es tan fácil que te contraten si no tienes tanta experiencia. Claro. Entonces, para mí estaba bien entrar a hacer prácticas a alguna televisora. Mi sueño siempre fue trabajar en la televisión, te digo, desde niña. Siempre quise trabajar en esto y estaba buscando prácticas y se abrió una posibilidad ahí en TV Azteca. Wow. Y entonces la relación de este jefe en La Crónica... Me lo encontré ahí en TV Azteca. Ah, ok. Sí, estaba yo en el área de programación, pero no importa, ¿no? Cuando te dan una oportunidad de practicante dices donde sea. Programación, pues programación. Y estaba, eso sí, aparte yo vivía 2 horas y media de Azteca o 3. Me acuerdo que yo así, Dios, no, ¿qué voy a hacer? Y mi papá siempre fue como mi gran motivador. Y me decía, hija, vas. Y yo, pero son 2 horas y media, casi 3, para nada, para estar 4 horas y de regreso. Claro. Y no importa. Y yo, es verdad, no importa. Y entonces, ya sabes, 2 horas y media en transporte hasta la televisora, 4 horas de prácticas y de regreso. Ahí me encontré a Rubén Cortés, esta persona que te comento del periódico, y me dijo, ¿dónde estás? En el área de programación. No, niña, vente a las noticias aquí, aquí es donde tú debes estar. Claro. Y entonces me colocó, me ubicaron en noticias y estuve en el área de política. ¡Wow! Sí, con Jaime Guerrero. Sí, sabes. Sin duda ahí conocí a todos estos periodistas. Una gran escuela, ¿no? Sí. No, maravilloso. Aprendí muchísimo de ellos. Edgar Galicia, Jaime Guerrero son periodistas mexicanos muy reconocidos. ¿Alguna anécdota que tengas por tu paso en noticias? Muchísimas. Bueno, de entrada empecé a hacer prácticas 1 mes, así es de que no se desesperen cuando empiecen a hacer
este tipo de, Sí. de trabajo sin fines de lucro al principio, porque después te Claro. van a contratar. Yo al mes me presentaron a Pablo Atapí, el periodista Pablo Atapí, Ujú. y él me contrató al mes de estar Wow. haciendo prácticas. Entonces estuve con Pablo ayudándole a hacer sus reportajes. Estuve en radio, antes se Wow. transmitía Radio Fórmula de TV Azteca. Claro, sí, sí, sí. Estaba haciendo también ahí coberturas con ellos. Uy, y tengo un sinfín de anécdotas ahí. Claro. Imagínate cuando estás empezando tu carrera Sí. periodística. Todo Es te todo un sueño maravilla. cumplido, exacto. Estás Salir feliz, a hacer la y nota, estás- ver la cámara, ver Sí. a los periodistas que ves en la televisión, Y que ya estás con escucharlos, ellos, sí, claro. ver cómo trabajan, aprender de ellos. Eso me encantaba, me encantaba. ¿Y cómo diste Les el aprendí brinco mucho. de noticias a espectáculos? De noticias a espectáculos fue cuando entré a GTM 3, a un programa de televisión de videos. Claro. Y Toño Hermida fue mi primer jefe, el productor Toño. Wow. Estuve ahí trabajando un tiempo. ¿Y qué hacías ahí? ¿O tú buscabas este cambio o se dio circunstancial? Se acabó el proyecto de radio. Okay. Radio Fórmula dejó de transmitir desde ahí, desde TV Azteca. Ya no había esos programas de radio. Entonces a Pablo Pablo fue de repente, después fue director de deportes. Ajá. Entonces ahí ya no podía seguir trabajando. Claro. ¿Sabes? Porque lo movieron Sí. a otra posición. Entonces me quedé sin trabajo y empecé a buscar y se dio la oportunidad de inmediato en espectáculos. Claro. Yo estaba en noticias, yo siempre quería, mi enfoque era trabajar en noticias y ahí estuve un buen tiempo, pero luego dije, ¿por qué no los espectáculos? Claro. Bueno, ok, ¿por qué no? Vamos a probarlo, vamos a conocerlo. Fue increíble. ¿Cuál fue la primera asignación que te tocó, recuerdas, en espectáculos o alguna anécdota que digas, me tocó hacer esto? Uy, no sé, esas entrevistas que empiezas a hacer, no sé, tengo muchísimas. ¿Pero tu función era dentro de la producción? Es que yo hice de todo. Empecé en la producción siendo asistente de producción. Claro. Pero luego empecé a apoyar a la información, a generar contenidos. Luego vi que había un área de oportunidad interesante, que es el área de ventas. Dentro de un programa Claro, siempre hay un encargado de ventas que da ideas creativas a las marcas para que inviertan y en tu programa a través de tus ideas. Entonces yo me encargaba de escribir esas ideas para que las marcas se promocionaran nuestro programa. Entonces me encargué de las ventas. Nos tocó la parte cuando empezó a hacer producto integrado, ¿no? Sí. Que estaba la marca presente en algún momento. Exacto, las famosas menciones, ¿no? Cuando ven marcas de ciertos productos integradas en los programas de televisión, las películas. Bueno, hay una persona responsable para saber de qué manera las puedes integrar de una forma en la que parezca parte de tu contenido y no parezca una venta como tal directa, ¿no? Sino algo orgánico que no sea forzado. Exactamente, exacto. Me encargaba de hacer eso en GTM 3 y luego vi que estaba esta sección de hechos espectáculos y dije, ahí me encantaría trabajar ahí. Entrevistaban a todos estos artistas, ya sabes, grandes a nivel nacional e internacional, cine y esas secciones de espectáculos que hay en todos los noticieros de la televisora. Y pedí una oportunidad y ya empecé. En ese entonces mi jefe era René Caballero. Caballero, claro. Sí, y estuve ahí trabajando con ellos también. ¿Y ahí qué hacías? Estaba igual cosas. ¿Todólogo? Sí. Acá para acá hacía las ventas y la información. Claro. Ayudaba. En ese entonces trabajaba con Linet Puente, que ahora es conductora de Ventaneando. Claro, sí. En ese entonces ella trabajaba también en GTM 3. Ella era la jefa de información y yo la apoyaba a hacer generar este contenido que hacíamos en el programa. Cuando las chicas, las conductoras Romina y Beth iban a cierta actividad con cierto artista, se iba giteando. Vamos a llevar a David Bisbal a las trajineras. Claro. Entonces, todas esas ideas creativas aportaba con eso, o también en pues gestionar todas estas grabaciones para que se llevara a cabo ¿no? Tanto el contacto con el artista como con la locación. Claro. Y las ideas creativas. Y bueno, a la par las ventas. Claro, GTM 3, las ventas, producto integrado, me mencionas ahorita hechos, espectáculos, o sea, te fuiste literal, como decimos, como la humedad metiéndote. Sí, ¿A dónde más que otras áreas abarcaste ahí en la fábrica de espectáculos? Y de inmediato todo, Estaba muy jovencita y hacía muchísimas cosas. En ese tiempo se llamaba la fábrica de espectáculos, ya después fue cambiando. ¿A dónde más te pudiste mover ahí? Bueno, dentro? Después ahí con este mismo productor, con Toño, él hacía muchos especiales de Navidad, de Halloween, de Año Nuevo. Y entonces también fui responsable de la coordinación del talento,
de hacer la invitación a todos los artistas y coordinar la llegada de ellos, porque ellos luego presentaban, ¿no? Sí. Sus temas. Y también de relaciones públicas, ¿no? Todas estas invitaciones a todo el talento que va a acudir al evento, coordinar toda esa parte. Eso es en los especiales. Después empecé a trabajar con otra productora que se llama Laura. Laura Suárez. Laura Suárez. Ella, con ella estuve trabajando en varios programas. Vidas al Límite. ¿Llegó la invitación por parte de ella o tú buscaste Yo esa la oportunidad? busqué. Yo la busqué porque yo, desde que estaba en el estudio de espectáculos, veía su trabajo y me encantaba. Claro. Yo dije, wow, a mí me encanta el periodismo de investigación. Claro. Me encantaba el trabajo que ella realizaba. Claro. Y dije, me gustaría mucho trabajar con ella. Seguramente hay mucho que aprenderle. En ese tiempo estábamos nosotros haciendo, bueno, yo entré también en una parte de la historia detrás del mito. Tenemos la historia detrás del mito, Vidas al Límite. ¿A ti qué parte te tocó? ¿En qué momento entraste tú a las producciones de Laura? Primero en los 25 más. Ah, ok, claro, sí. Ahí, y luego en Vidas al Límite, la revista Ventaneando. En la historia detrás del mito no estuve. Ok. La revista Ventaneando fue sin duda cuando estaba armando tu currículum para prepararme para entrevistarte. Me marcaba mucho Ventaneando. Dije, Cari, no estuvo en Ventaneando. Pero estamos hablando de esta parte de cuando se lanzó la revista Ventaneando, que era digital, cuando empezaba todo este medio digital, que sin duda ahí entraste, que lo manejaba, más bien lo encabezaba Laura Suárez. ¿Cuál fue el personaje o la anécdota que recuerdas de tu paso por la revista Ventaneando? Cuando fue a Colombia a entrevistar a Edith. Wow, claro. A Edith González. Fue un súper reto. Claro. Porque además estás empezando tu carrera, eres muy joven y de repente te envían a hacer una cobertura importante, a hacer una entrevista importante también, fuerte. Claro. Eso fue un Ella gran venía reto. de hacer una telenovela, ¿no? En Telemundo. Estaba grabando ella en Colombia. Ajá, en Colombia. Un personaje muy, muy importante. No recuerdo si se llamaba La Patrona, no recuerdo cómo se llamaba la telenovela. Pero estaba en su auge. Sí, en Edith su mejor González. momento, guapísima. Ahí ya se sabía. Guapísima. Ahí ya se sabía o estaba. Era cuando acaba de ser mamá. Okay. Y entonces la noticia mediática de lo que todo el mundo hablaba de quién era el papá. Claro. Entonces, ese era el. ¿Y tenías esa consigna de? Sí, tienes que. ¿Qué te dijeron? ¿Cuál fue la consigna, la asignación? Me encantan los retos. Me encanta que me pongan retos de hacer. Y sin duda, Laura. ¿Es experta o era experta en ponerte el reto? ¿No? Me encantaba eso. ¿Qué te dijo? Sí. Pregúntale esto, porque no lo ha dicho. Claro. Entonces vamos a tener esa declaración. Sí. Pero ese día, como yo en su departamento, después de hacer una sesión fotográfica preciosa, ya en su departamento, ellos, así como tú y yo, Edith. Después, bueno, ya estás así en la mitad de la entrevista, claro. ¿No? Y le haces esta pregunta y ya sabes cuál fue su respuesta. La típica frase que ella siempre decía cuando no quería dar comentarios extra, claro. O decir cierta información. Sin comentarios. Pero creo que siempre se manejó como en esa postura de... Sin comentarios. Muy elegante, muy fina, muy... Contestaba sin comentarios. Sí, sin comentarios. Y ya, y bueno, tú también como reportero tienes que ser prudente. Si la persona que estás entrevistando no te quiere dar cierta declaración, claro. Yo creo que lo tienes que aceptar. Y también y continuar la entrevista, porque a veces también siento que cuando uno como reportero haces una entrevista, a veces temes por hacer ciertas preguntas, pero a veces depende de cómo lo hagas. Yo creo que depende de la mente de cada quien o cómo la percibas tú, porque luego, de verdad que luego no son preguntas que estén mal. No. Depende más bien tú cómo manejas tu entrevista. Claro. No, sí, claro. Y los entrevistados también siempre van a fluir contigo. Sí. Hay que darles como esta seguridad, ¿no? Sí. Estamos charlando, estamos platicando, cuéntame y obviamente lo que tú quieras y puedas compartir. Está bien, lo que no, pero la conversación debe de seguir y listo. Sí, debe de fluir. Después de la revista. Lo importante es pasar un buen rato. La revista Ventaneando, los 25 más, sin duda, bueno... Ahí entrevisté a varios también, a Dana Paola, antes cuando todavía no estaba su carrera tan grande como ahora, ¿no? Digo, ya era famosa aquí en México, claro. Pero ahora wow, está brutal esta mujer. ¿Y qué recuerdas de Siempre, Dana Paola? Desde muy chiquita tenía una carrera extraordinaria, Dana Paola. Ahí también le hicimos una exclusiva. Y en ese momento me imagino que estaba el auge de Patito Feo, ¿no? Sí.
Sí, cuando estaba todavía haciendo sus telenovelas. Sí, no, Infantil estaba muy pequeña todavía cuando la entrevisté. Yo creo que tenía, no sé, bueno, no tan chica. No, ya no estaba estaba como haciendo en la telenovelas. pubertad, Ya adolescencia. estaba, exacto, ya más arriba. Sí. ¿No te tocó en algún momento alguna entrevista incómoda o que lanzaras alguna pregunta o que te dijeran no o que te hicieran esperar o algún tema así? Pues la de Edith. Pero bueno, entrevistas incómodas, hicimos muchas en espectáculos. No sé, cuando hacíamos esta sección de Sexo Erotízate, que les preguntábamos temas de sexo un poco incómodo, pero bueno, lo tenemos que hacer a los artistas. Pero yo creo que te veían tan jovencita, que estabas ahí empezando, y depende de la actitud en la que uno trae. Entonces ellos, no, yo creo que no se cerraban, sí me respondían, les daba yo creo que ternurita. Ternurita. Sí, ternurita. Sí, no, entrevista incómoda. Una vez a Enrique Iglesias, estábamos en una conferencia de prensa y bueno, la misión era preguntarle con quién había perdido su virginidad. Wow. Que sí es verdad que la había perdido con Alejandra Guzmán. No, con Alejandra Notición. No, con Alejandra Guzmán. Y él se moría de la risa de mis preguntas y me dijo, no, sí fue en México, pero no les voy a decir con quién. ¿Por qué estaba ese rumor? Moría de la risa. No me acuerdo. Wow. No me acuerdo, ya tiene muchísimo tiempo. Yo creo que igual cuando me vio en la conferencia de prensa con todos estos reporteros, yo creo que me ha de haber visto de ahí chiquita, ¿no? Su pregunta. Y entonces más bien le dio mucha risa. Claro. Y me dijo, sí, fue en México. Y ya no me dijo con quién, por supuesto, no sé. Pero esas fueron de las entrevistas incómodas que te toca hacer, ¿no? Claro. En la carrera. Entrevistaste también a Ana Bárbara, a Jenny Rivera. A Jenny, esa fue también una entrevista que en un chacaleo, cuando fuimos, estaba su hijo, la habían demandado, creo, ¿no? Por una violación. Sí. Y fui a Los Ángeles, también con la misión de consigna de entrevistar a Jenny, tener alguna declaración sobre esta situación. Y ella, me acuerdo que bajó de una camioneta gigante, un mujerón, así guapísima, grandota. Y nosotros ahí corriendo. Jenny, ¿cómo te sientes con eso? ¿Y cómo quieres que yo me sienta? ¿Y cómo te sentirías tú? Me dijo. Claro. Y yo, es que son de estas personalidades fuertes, ¿no? Sí. Que no sabes cómo las vas a agarrar ni cómo te van a contestar. Sí. Esa también. Intimidante. ¿Cuál es la diferencia o cuál sería los puntos a rescatar de donde empezaste noticias y luego espectáculos? ¿Cuáles serían los puntos en los que convergen, que digas, esto es lo que rescato de ambas partes? Yo creo que tengo esa versatilidad. Ahora que estuve en el extremo, me di cuenta que sí tengo esta versatilidad de poder hacer entrevistas que pueden ser muy relajadas, como lo que hacemos en espectáculos. Claro. Y en entretenimiento. Sí. Como también creo que tengo este perfil de poder hacer entrevistas serias y sin perder esa credibilidad, ¿no? Porque no es tan fácil hacer este tipo de contenido divertido, de entretenimiento, de espectáculos y girar y hacer algo más serio. Y creo que se me da bien. O sea, creo que no pierdo la credibilidad porque al final pues estás informando y todo. Y entonces también puedo hacer este tipo de contenido. Claro. Sí, claro. Más informativo, más serio. Porque al final de cuentas la carrera es esto, ¿no? Es periodismo, es comunicación. Claro. O sea, tienes que abarcar todo. Obviamente hay alguien que se especializa en espectáculos, en noticias, en deportes, pero sin duda si te toca hacer cualquiera de estas, estar en cualquiera de estas áreas, creo que tenemos las herramientas puedes llevar a cabo, para hacerlo. Aunque ya hoy en día, bueno, la mayor parte de mi carrera pues sí se ha enfocado más al espectáculo y al entretenimiento. También estuviste en reality shows. En la academia. Ahí estuvimos juntos, en la academia. ¿Cómo llegó la academia? Desvelándonos ya ahí. Sé, haciendo 5 de la mañana. Y estás ahí, 5 de la mañana. Sí, o estamos ahí redactando historias y de repente eran las 5 o 3 de la mañana. Karina, te vas a ir a Sinaloa a entrevistar a la familia de no sé quién. Vámonos. ¿Cuándo? Ya. 3 Está horas. saliendo tu Ve vuelo. por tu maleta. Y yo no. Y ya vas por la maleta al aeropuerto, ibas a hacer la entrevista, regresabas de la entrevista y no regresabas a tu casa, regresabas a la televisora a armar la nota. Exacto, a bajar toda la información, a armar la nota, porque la información iba ya en el programa, es que había programas diarios. Sí, no, o aparte ya tenías que tener la información porque el domingo en la gala, en la presentación salía. Que salir esas historias. Sí, toda una experiencia que sin duda nos curtió. La cual me encantó. Nos curtió. A mí me encantó. Me encantó así dejar alma y corazón. La adrenalina. En lo que amamos. Sí, qué cosa más hermosa que eso. Yo sé que hay que tener una vida equilibrada, ¿eh? No me lo tomen, no me lo malentiendan. Yo soy una persona muy equilibrada en mi vida.
Pero sí es cierto que me encanta entregarme a mi pasión. Pero es que aparte estábamos, yo creo que en un momento en el que nos queríamos comer el mundo Sí, y queríamos saber cómo es la claro. televisión y cómo se hacía. Entonces te vas ahorita, pero no duermes, pero regresas, pero entregas la nota, pero Sí. vas y vienes, subes, va. O sea, y nosotros decíamos sí. Exacto, estás empezando tu carrera, o Claro. bueno, ya vas ahí en el camino. Sí. ¿no? Ya después poco a poco vas entendiendo o vas poniendo en una balanza tus prioridades de Claro. esto sí o hasta aquí, esto sí lo voy a hacer, pero con mis límites, y vas aprendiendo, ¿no? Vas sabiendo gestionar también tu tiempo y tu combinando la Pues carrera sí. con tu parte personal. Pues sí, o no. ¿O no? Sí. O no, porque no, sí, yo sí soy fiel devota de llevar a cabo tu pasión sin límites. Claro. La vida es muy corta como para detenerte. Siempre, siempre, como te decía, siempre hay que hacer lo que, Claro. lo que amamos. Lo que te apasiona. Exacto. ¿Qué fue antes, Houston o Madrid? Madrid. ¿Te vas Bueno, primero? Houston, es que yo de niña viví en Estados Unidos en dos ok. ocasiones, cuando tenía 5 años y luego cuando tenía 14. Y ya de manera profesional, ya para trabajar, Madrid primero. Madrid, sí. ¿Cómo te vas a Madrid? ¿Cómo surge esta oportunidad? Siempre tuve el sueño de hacer una maestría de periodismo. Wow. Si quiero hacer una maestría de periodismo en España. En España, literal. Sí, lo Wow. que uno cree, lo crea, ¿no? Claro. Si Dios lo quiere también, que yo se lo pedía mucho a él. Y desde la universidad tenía ese deseo, pero también la economía no me lo permitía. Claro. Hacer una maestría y estudiar en Europa, pues no es económico. Entonces, desafortunadamente mi situación económica no era la mejor como para hacer esto, llevar a cabo esta meta, Claro. pero siempre estuve buscando becas, aplicando a becas, buscando, investigando, aplicando, y nada, hasta un día que encontré una fundación que se llama Fundación Becas, se las recomiendo, jóvenes que quieran irse a estudiar al extranjero, ellos dan oportunidades, dan buenas oportunidades. Aquí me pagaron gran parte del porcentaje del costo de la beca, el avión, el seguro. Claro. Pero yo tuve que trabajar para mantenerte, ¿no? Claro. Hay que pagar renta y comer y todo eso. ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? En la mañana iba a la escuela, a la universidad a estudiar, Ajá. luego a las prácticas, a las teles, que ahorita platicamos de eso. Sí, sí, sí. Pero en las tardes buscando. O sea, yo llegué a Madrid para vivir un mes. Entonces, ¿cómo le vas a hacer el resto del Claro. año? Vas a estar un año. Y yo, Sí. no sé, yo no sé como buena mexicana, yo no sé cómo le voy a hacer. Pero de que sale. adelante. Sí. Sí, esto es muy de nosotros. Esto me encanta de nosotros los mexicanos, que somos muy echados para adelante y no nos ponemos límites. O sea, nosotros somos muy positivos. Claro. Y fui con toda la actitud a buscar. Primero fui víctima de un estafador que me ofreció trabajo. Lo conocí en la Embajada de México. Wow. Bueno, afuera. Sí, afuera, Entonces, claro. de alguna manera, él me hizo clic diciendo, yo vengo aquí de la Embajada y soy productor y según él era español. Después resultó ser mexicano. Pero bueno, para no hacerte la larga, me ofreció trabajo. Me dijo que me iba a contratar ya formalmente. ¿Haciendo qué? Periodista. Ok. Y que iba él poder hacer el cambio de mi visa. Yo tenía una visa de estudiante para visa de trabajo en cuanto empecé a trabajar con él, porque yo en ese momento estaba con visa de estudiante, con la maestría. Entonces empecé a trabajar con él. Y los estafadores tienen ese don de que te da todo es creíble. Envuelve. Todo lo envuelven de una manera en la que sí caes. Sí, Las sí. primeras entrevistas que hice fue al periodista Alberto Peláez. Wow. Me dijo, vas a entrevistar a Alberto Peláez, yo el corresponsal de guerra. ¡Wow! Sí, y nos vimos en las oficinas de Televisa de la corresponsalía. Él llegó con un camarógrafo y no era no era un camarógrafo que no tuve experiencia, era un camarógrafo de una televisora. Era un camarógrafo de la televisora de La Sexta. Es una televisora española, sí, claro. Bien. Y imagínate, tú vas a dudar de alguien que llega con ese tipo de... No. Todo mi entorno era muy real. Claro. Luego fuimos a hacer entrevistas al Teatro de España, entrevisté a unos actores que estaban haciendo una puesta en escena, fuimos a una expo de turismo que entrevisté a varios cónsules que fueron ahí a promover México, al stand de México. Era de la Secretaría de Turismo, la embajada está organizando esto. Entonces, vas a entrevistar a Oscar Cadena, entrevisté, ¿te acuerdas de este periodista? Sí, claro, Oscar Cadena. O sea, entonces yo, no, esto es real. Lo que no era real es que no me estaba pagando. Entonces le pregunté, Alfonso, ¿cuándo me vas a pagar? Oh, Karina, tienen una manera de hablarte, un verbo que te envuelve, como lo acabamos de decir. Entonces, no, espera, ya el próximo mes y bla, 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 y no sé qué, y ya...
¿Cuándo vas a pagar? Es que viene Navidad. Pero mientras, por eso. escríbete este reportaje de tal político en México para la revista no sé qué, de la aerolínea Emiratos Árabes. Y yo ahí estoy. Y ahí Claro, está Karina escribiendo y desviándose. Hasta que un día, después de la expo precisamente, yo llamé a las oficinas. Porque él me citaba en unas oficinas que todo se veía muy real, como si realmente todos trabajaran para él. Entonces, nunca había juntas, eso sí, pero como yo estaba en la calle haciendo las coberturas, notas, entrevistas y todo, ok. Entonces, un día sí marqué y me contestó un señor y me dijo, ¿estás buscando a Alfonso? Sí. Qué bueno que me busco, porque me dice, acaba de estafar a mi recepcionista. ¿Cuál recepcionista? La de la oficina. ¿Eso no son oficinas de Alfonso? ¿Son productora? No, son mías. Yo le rento un espacio, es de coworking. Wow. Y la recepcionista la acaba de estafar. Te la comunico, ya me contó que la contrató de azafata, así les dicen a las decanes. En España se les dice azafatas, ¿no? Ella la contrató de decán, digamos, allá en esa expo, precisamente. Y ya me contó que no le pagó. Entonces me dijo, yo te aviso cuando venga para que vengas a cobrarle tu dinero. Y entonces ya me habló un día, vente, está aquí. Y ya me fui, lo confronté y le dije, necesito mi dinero. No tengo y no sé qué. Y yo, pues no me voy a ir si no me pagas. No, es que no sé qué, si quieres te campaña al banco. No. Bueno, me llevo tu computadora. ¿Pero cómo? No me voy. Ok, llévatela. Me dio su laptop y ahí voy yo con todo el miedo con su laptop a mi casa y dije, no te voy a regresar. Claro. Y un día me marcó y me dijo que si me podía ver afuera de la embajada con la recepcionista Lupita, porque a ella sí la conocía. Lupita era la tía del camarógrafo de la Sexta. O sea, ahora entiendo las cosas. A todos nos estafó. Sí. A todos nos estafó. Entonces ese día le conté todo a Lupita. Lupita, claro que te acompaño. Entonces nos vimos afuera de la embajada y ya llegó él y me dio mi dinero. El dinero que yo le di, más bien no me pagó todo ese trabajo. Más bien me regresó el dinero que yo le di para empezar a hacer mi trámite, según él, de esta visa de trabajo, visa, para poder hacer este cambio y empezar ya a trabajar también formalmente aquí en España. Pero me regresó mi dinero, pero no me pagó nada de esos meses que estuve ahí. Y entonces no hubo una fui a denunciar porque la azafata Jun me dijo, no nada más le estafó a ella ni a mí, estafó a un camarógrafo de Televisa, de hecho que trabajaba con Alberto. A él también lo estafó porque le vendió equipo y no era verdad, no le regresó su dinero. Entonces hasta el pobre camarógrafo de la televisora, Televisa, yo, el camarógrafo que te digo de la Sexta y muchas personas, o sea, era una lista gigante de personas que esta persona estafó y pusimos una denuncia. ¿Y qué pasó? Y resulta que era mexicano, no era español. ¿Y procedió? Y que ya había estado haciendo esto. Ya no sé qué pasó después. Yo ya me quedé, yo expuse di mi testimonio y ya. Y lo que sí es que él ya había estafado en otras ciudades de España. Wow. Y así trabajan los estafadores. Estafan en cierta ciudad y luego se mudan a otro lugar y vuelven a hacer lo mismo. Pero él vendía esta información, o sea, él sí te pedía la entrevista, te pedía la nota y la vendía a medios extranjeros. No, al final no se transmitía a ningún lado. O sea, era espera, largas. Así son. Claro. No fue tanto tiempo, fueron como unos 2 meses, 3, no fue tanto. Y en ese Entonces por eso también tienes la esperanza de que, bueno, a lo mejor ese proyecto va a salir, ya sabemos cómo es una televisión, de repente generas contenido que después se va a editar, postproducir para después salir. Entonces por eso yo no lo veía tan irreal. Anormal. Exacto, claro. Normal. En ese tiempo también fue que empezaste a trabajar directamente o tener acercamiento directo con Alberto Peláez y Yolanda Fernández. Sí, y fíjate cómo todo lo malo siempre trae algo bueno. Eso no me queda muy claro. Entonces, bueno, en la parte laboral estuve trabajando de mesera en un bar de mexicano. Sí. Y ahí fue donde pude solventar todos mis gastos, ya sabes, pagar la habitación, mantenimiento y todo eso. Muy bien. ¿Cómo fue ese acercamiento con Alberto y Yolanda? ¿Qué les aprendiste? Y entonces ahí dije, voy a aprovechar, en lugar de verlo como una desgracia, lo voy a ver como una oportunidad. Claro. Conocí a estas personas, me voy a relacionar con ellos. Sí. Fui a las oficinas y les dije, me gustaría aprender de ustedes, hacer prácticas. Y ellos, por supuesto, y empecé a hacer prácticas, estuve trabajando con ellos, los acompañaba a hacer coberturas, entrevistas. Y fue muy bonita experiencia. Al camarógrafo de la Sexta, alguna vez me pidieron unas coberturas de TV Azteca en España y yo le di trabajo. ¡Wow! Sí, o sea, sin duda siempre de lo malo siempre resulta algo bueno. Bueno, claro. ¡Wow! Sí, sin duda una
gran experiencia que viviste allá. Y la embajada también, por este contacto con la embajada también terminé haciendo prácticas ahí. Estuve en la embajada 6 meses en el área de prensa. Y también, como dices tú, lo Bien. combinabas con esta parte de pues tener que meserear o tener que trabajar porque había que solventar todos estos gastos. Sí. Fue la época. Sí, estaba muy bonito aprender y las prácticas, pero había que trabajar. Sí. Fue la época cuando también fui, ¿no? Que te dije, Sí, que Cari, nos voy para vimos, España, sí. que nos vimos allá. Nos una vimos allá en Madrid. experiencia. Yo sin con el duda, pie lastimado, pero feliz fue una contigo. experiencia. O sea, siempre veo esas fotos y es de wow, ¿no? O sea, no sé si nuestro acercamiento fue en la academia O y de fue ahí como que nos empezamos como un poquito a seguir, tal vez en redes sociales, que ya empezaban las redes sociales, pero sin duda convivir ese tiempo en Madrid. En Madrid, sí. Nos hizo conectar verte más. así, creo que ahí conectamos. Sí. Verte ahí, que nos fuimos a comer unas tapas, después que me regresé. Sin duda, o sea, yo iba abierto a vivir la experiencia. Yo no sabía que había los famosos búhos hasta que me dijiste, no, aquí sale el camioncito en la madrugada y después de la fiesta y te deja en tu hotel y te deja donde para los estés. que les gusta la fiesta. O sea, sí, y terminamos ¿qué? O sea, nos vimos no, ya. No, la fiesta en Madrid, 6 de la mañana. Sí, Fácil. Sí, sin duda. 6, 8 de la mañana, no. ¿Cuál fue qué fue lo que... Sí, la pasé muy bien, chicos. Justo muy eso, divertido. Que aparte de la diversión, ¿qué fue lo que más rescatas de Madrid? ¿Qué aprendiste? Y bueno, ¿Qué te también dejó? la maestría sí me dejó muchísimo, porque después también hicimos prácticas en una televisora que se llama Telemadrid. Ajá. Y ahí también tuve la oportunidad de entrevistar como a muchas personalidades importantes del medio del espectáculo. Como Justin Bieber, ahí como fue. Justin Bieber, sí, a Miguel Bosé, a Paulina Rubio, Juanes. Como estaba en la parte de cultura y espectáculos del noticiero. Fue muy bonita experiencia también. Y estando allá, ¿no hubo un acercamiento por parte a lo mejor del estudio de espectáculos de acá, de Ventaneando así, que te dijera, bueno, ya estás allá, aprovechamos para? Sí, yo les ofrecí. Siempre hay que estar en contacto. Yo creo que siempre donde quiera que estés, siempre hay que estar en contacto con las personas con las que trabajas para ver de qué manera. A mí no me gusta cerrar, dejo de trabajar en un lugar y me voy y adiós para siempre. No, me gusta ver de qué manera podemos seguir colaborando juntos. Yo voy a estar acá, si te puedo funcionar. Me gusta mucho hacer relaciones públicas. Sí. Entonces voy a estar acá, ¿en qué te puedo ayudar? Y hice varias coberturas para espectáculos desde España. No sé. ¿Cómo cuál? ¿A quién te acuerdas? Chabela Vargas, cuando estuve hospitalizada en Madrid, un poco antes de fallecer. Chabela Vargas, ¿cómo se llama este cantante español? Se me fue su nombre, pero... El de flamenco, ¿no? Sí, se me fue su nombre, pero también a este compositor de muchos temas de Luis Miguel falleció, me tocó cubrir cuando falleció. Se me fue ahorita el nombre de este compositor, pero ha escrito muchísimas de las canciones que tiene Luis Miguel a él. Okay. Ahorita me acuerdo. Y ahí me tocó entrevistar a Rafael también. Fue cuando tenía el pleito con el hijo más? Y esto. No, Marta fue más bien. Hicimos también una Historias Engarzadas de Marta Sánchez. Ajá. Entrevisté a varias personas que estuvieron alrededor de su carrera, que fueron importantes a lo largo de su carrera. Claro, ya sabes cómo era el programa. Claro, sí. Y por ejemplo, acá en México tenías todo, pero ya te lo Napoleón es el que me estaba tratando de acordar. Sí, ¿no? Se llama, sí, Napoleón. No, Camilo Sesto, sí. Dije, no, Napoleón no fue. Camilo Sesto. Perdón, en ese momento me tocó un asalto que hubo en su casa. Sí, ya. En su casa y les mandé un enlace de lugar y todo. Y también entrevisté al hijo de Camilo Sesto. Ahí hice muchas entrevistas también para espectáculos desde allá, sí. Como bien te decía. Shakira, cuando nació su primer hijo, eso fue un súper reto. Me encantan los retos porque me habló Rosario Murrieta, quien es productora y jefa de información del programa Ventaneando. Cari, en la noche, aparte yo venía en el autobús en la noche y Cari, van a ser el hijo de Shakira. ¿Tú crees que podrías realizar esa cobertura? Y yo, sí. Claro que sí. Y ese día mi hermano estaba de visita. Llegué en la noche al departamento y yo, Cris,
agarra tus maletas, nos ¿Por qué vamos a nos vamos? Barcelona. ¿Qué? ¿Cuándo? Ya. Ya. Porque nace el hijo de Nació con Shakira y Piqué. No tenía camarógrafo, nada. Entonces empecé a buscar en el tren contactos, los mismos. Lo que pasa es que empecé a relacionarme con camarógrafos de agencias de AP, Europa Press, Claro. Reuters, camarógrafos que trabajan en estas agencias importantes. Sí. Yo trabajaba con uno, fue con él con el que hice todas estas coberturas que te digo para espectáculos. Le dije que me recomendara a alguien en Barcelona, y ya me recomendó a alguien. Él pasó por nosotros a la estación de trenes y directamente del tren al hospital a hacer guardia, ya sabes. Claro. Lo primero que tienes que hacer como reportero es relacionarte con todos los demás reporteros, porque todos vamos a trabajar en equipo. A lo mejor somos de diferentes televisoras y lo que quieras, pero cuando estamos en un proyecto juntos tenemos que trabajar en equipo y apoyarnos. Claro, hay unos que van a buscar exclusivas y todo está bien, pero también tenemos que hacer sinergia al mismo tiempo. Entonces lo primero que hice fue presentarme con todos. Habían periodistas de todo el mundo. Claro, pues era el notición. El notición, sí. ¿Cuál fue la diferencia que viste de hacer periodismo en México al periodismo de Europa? ¿O es muy similar? En España es muy similar. El corazón, le dicen del Claro. corazón, es muy similar, ¿no? Como nosotros, muy abierto. Sí. Pero sin duda era la pregunta que te iba a hacer y que me la respondiste. Aquí en México tienes todo el aparato, o tenías todo el aparato del medio de comunicación, donde te ponían al realizador, al camarógrafo, el transporte, el viático, todo. Sí. Y allá sola Lo te las tenías que tuviste buscar que todo. arreglar. Sí, transporte, logística, viático, todo. Camarógrafo. Y al final Envío de contenido, que también hay que enviar el contenido y asegurar que la persona con la que estés trabajando pues sí funciona. El problema es de que ese camarógrafo solo me cubrió ese día. Después tenía que conseguir otro camarógrafo. Pero los mismos compañeros, esa noche, ese camarógrafo me dijo, mañana yo ya no voy a poder. Y yo estaba así de que, ¿y ahora qué voy a hacer los siguientes días? Claro. Que iban a ser varios. Sí. Entonces, uno, por suerte, como les digo, siempre hay que presentarse con todos, porque cuando no los conoces, tienen que conocerte, intercambiar teléfonos de inmediato. Claro. Y eso me ayudó que en la noche le pude marcar a otros periodistas que conocen un camarógrafo, uno de ellos me apoyó y ya al día siguiente ya tenía a alguien que me habían recomendado ellos. Claro. Y seguimos con la cobertura. Y ahí, cuando acaba tu periodo, tu estancia en Madrid. Ahora que comentas lo de Madrid, perdón que te interrumpa lo que dijiste de que tienes que empezar a hacer todo, ahí también aprendí a editar. Claro. Algo que vi diferente en España, hacer el periodismo es que allá, o bueno, por lo menos en esta televisora en particular, no sé si todas, es que tú tienes que editar tu trabajo. Ahorita, recientemente ya más reporteros editan su trabajo aquí, pero antes en esa época no sé, lo hacía como tú dices, siempre tenemos un equipo de editores que realizaban todo ese tipo de notas. No, acá sí tienes que llegar, bajarte información y editar, grabar tu audio. Tienes ya ahí mismo tu micrófono en tu computadora, tu micrófono, tu camilla de edición que ya empezabas a armar para dar clic y ahí estaba, de hecho, el set. Tenemos el set enfrente de nosotros, entonces clic y ahí ya estaban ellos presentándolos. Los presentadores, tu nota está. Claro. Y todo eso así, la inmediata, ya sabes, ves que eran noticias. ¿En qué momento termina este periodo, tu estancia en Madrid? Al año y medio. ¿Y al año y medio decidas regresar a México o la misma circunstancia de que se acabó tu estancia en el país estancia. Y a fuerza tienes que regresar a México? Sí, tienes que regresar, sí. Regresas de Madrid a México y empieza otra etapa. Regresas a Azteca y ahí ¿a qué nuevo proyecto te incorporas? Como jefa de reporteros de un programa llamado Los del 7, donde la productora era Jimena Wilkins. ¿Y ahí quién estaba? Okay. De conductores, Rafa Sarmiento, Mimi, de Flans, Shanique. El Capi. El Capi era reportero. Okay. El Capi acaba de llegar de Aguascalientes. Yo tenía este equipo de reporteros, uno de ellos era el Capi, y yo tenía que estar como, pues bueno, coordinando todas las coberturas y notas que iban a realizar y dándole seguimiento hasta que salían al aire. Era un programa diario, en vivo. ¿Cuántas horas al aire? 1 hora y media, 2, no recuerdo. ¿Y cómo? Pero sí, era diario en vivo. ¿Cómo es Eran las 11, 2 al mediodía. El trabajo de un programa diario? Porque no es lo mismo, me venías comentando de trabajar en producciones donde el contenido salía el fin de semana y teníamos toda la semana para trabajar la entrevista o la para que saliera el fin de semana. Y aquí era diario. El ritmo de trabajo es completamente diferente. Sí, es muy intenso.
Pero bueno, ahí tienes que tener una buena capacidad de organización porque tienes que estar, bueno, primero yo acabo de regresar a México, entonces tenía que relacionarme nuevamente con Claro. todas las compañías disqueras, de teatro, agencias de relaciones públicas, con todas las personas que tienes que involucrarte para empezar a coordinar como todos los eventos que se van a estar llevando a cabo a lo largo de este tiempo, ¿no? De espectáculos, cultura y todo, y demás. Claro. Y luego tienes que toda esa información la tienes que compartir en juntas de producción, Claro. y luego se empiezan a hacer asignaciones con todos los equipos de quién va a cubrir qué. El Capi va a hacer esto, este otro reportero va a hacer lo otro. Creo que también estuvo Diana Alcalá, pero cuando yo estuve ahí ella no estaba. Creo que fue cuando se fue a vivir a Inglaterra. Diana Alcalá es una periodista, gran amiga de nosotros de Azteca, que ahora vive en Inglaterra. Claro. Después de... Y bueno, ella creo que también estaba en ese programa. programa, pero cuando yo llegué ella ya no estaba. Okay. Estaba Laura Flores. Ok. Ella era la jefa de información. Ahora es productora de Sale el Sol. Sí, no, de primera mano. De primera mano en imagen. Perdón, sí. de primera mano en imagen. Bueno, y después de los del 7, ¿qué otras producciones siguieron? Y bueno, entonces después de ahí, bueno, te estaba terminando de contar de cómo es la actividad del día a día. Entonces es hacer como todas estas asignaciones a los reporteros de los eventos que van a cubrir. Claro. Y después estar asignándoles camarógrafos, porque tenemos equipos de camarógrafos que tienes que estar reservando, así se manejan en la televisora, Claro. que tienes que estarles asignando a cada uno. Y luego ellos van a hacer esas coberturas, estar al pendiente de que todo salga bien, que de cualquier cosa que necesiten, tienes que estar ahí al pendiente para apoyarlos, porque cuando están ellos en calle. Y luego regresar, ver que den seguimiento a sus guiones, revisar sus guiones. Claro. Y después de revisar sus guiones en texto, revisar con el editor la pieza ya completa, la nota ya editada, que no se vaya algún error a lo mejor de dedazo en las plecas, en los gráficos, esta imagen de este artista, mejor esta otra, o aquí está muy oscuro, muy iluminado. Claro. Ahí tienes que también tener mucho conocimiento de realización, ¿no? Y de edición y todo esto. ¿Qué otros proyectos siguieron en esta nueva etapa, en tu regreso a Azteca? Después los del 7 salió del aire y yo iba a intentar ligarme a otro proyecto de espectáculos, pero yo siempre había tenido el sueño de volver a Estados Unidos, porque como te lo comenté, viví antes y siempre tuve esa espinita de volver. ¿Por qué me fui a Estados Unidos anteriormente? Porque mis papás estaban buscando ese sueño americano. Claro. De querer buscar una mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida para ellos y para sus hijos, a nosotros en ese entonces, cuando éramos pequeños. No pudimos porque no es fácil. No es fácil migrar. Yo se los digo porque ya lo he hecho muchas veces. Entonces entiendo a mis padres por qué no pudieron y se regresaron. Luego volvieron a intentar, se regresaron. Es difícil estar lejos de la familia, de nuestro país, de nuestra cultura. De verdad, mis respetos a todas esas personas que están fuera, porque no necesariamente es porque no le tengan amor a su patria, es por muchas razones, ¿no? Entonces, igual, mis papás no pudieron, se regresaron. Entonces, yo siempre me quedé con esa espinita de volver a hacerles justicia a mis padres. Claro. Y no sé, llegar y cumplir mis sueños también allá. Y por eso elegiste Houston. Y por eso dije, creo que ahora es un buen momento. Creo que es algo muy noble de nuestra profesión. Claro. Hay que ver el lado positivo siempre, que si bien no tenemos esta... no somos empleados formales como tal, que estás haciendo antigüedad en una empresa. Somos, podemos trabajar en un proyecto y en otro. Entonces dije, aprovecho eso de manera positiva para decir, voy a hacer una pausa y me voy a ir a Estados Unidos. Claro. Y entonces, ¿por eso elegiste Houston? Sí, porque ahí tengo familia. Okay. Viven tíos, primos. Y bueno, eso me dio confianza. Después de estar, la experiencia de España fue preciosa, pero también fue un gran reto estar sola, ¿no? País en donde no conoces a nadie y búscate la vida. Fue duro. Entonces, en Houston dije, voy a acceder porque tengo familia. Y de una u otra manera, como bien lo dijiste, hacerle justicia a tus padres. Exacto. ¿Tú podrías decir que tú lograste el sueño americano? Sí. ¿En qué sentido o cuáles fueron las características que se conjugaron para que tú ahora puedas decir, logré el sueño americano? Desde que llegué, todo se dio, fluyó. Encontré una empresa que me iba a contratar, pero esta empresa me iba a contratar formalmente, pero después conocí a otra, menos de 2 semanas. Yo acabo de llegar a Houston y no habían pasado 2 semanas y yo ya tenía una oferta de trabajo. Claro. En una empresa que se encargaba de todas las empresas mexicanas que querían invertir o tener sus negocios en Estados Unidos, ellos se encargaban de hacerle de toda la planificación de visa de inversionista o de comerciante, oficina, todo. Bueno, una empresa así
me iba a contratar, pero al mismo tiempo conocí a la dueña de una televisora local Wow. que me dijo, niña, yo quiero que te vengas a trabajar conmigo. Ella era de El Salvador, Marlene. Y me dijo, vente a trabajar conmigo. Le dije, ok, pero ¿me vas a contratar formalmente? Claro que sí. Y ya hicimos todo ese trámite para poder trabajar con ella y se logró. Claro. Entonces estuve ahí un año en esa televisora. Y ahí, ¿por qué si te vibró que era formal? Porque venías de una experiencia en Madrid donde te fue fatal. Aquí, ¿por qué sí creer en ella? Porque hicimos las cosas, bueno, porque sí me pagaba. De entrada. Porque sí me pagó de entrada. Claro. No, y bueno, hicimos todos los trámites pues formales que se tienen que hacer, la visa de trabajo. Claro. Y empezar a hacer estos proyectos con ella, con todo su equipo. Fue mi primer contacto, bueno, además de España, y ahí fue también mi segundo contacto con periodistas o personas interesadas en producción o que se dedican a la televisión, de latinos. Claro. ¿No? Estaba trabajando con venezolanos, colombianos, hondureños, todos trabajando juntos. Es interesante trabajar con latinos, no nada más con mexicanos. Claro, o con españoles. Una mezcla cultural interesante. Exactamente, una sí, mezcla me encantó. Cultural, laboralmente es un reto también. ¿Ahí qué producían? ¿Cuál era el contenido? Bueno, yo producía un noticiero, lo producía, lo presentaba, hacía las entrevistas, editaba. Claro. Era una tele pequeña, entonces cuando son teles pequeñas, pues tienes la oportunidad. Claro. O sea, tienes que hacer todo, pero a la vez está padrísimo, claro, porque tienes la oportunidad de seguir creciendo y de seguir agarrando experiencia en todas estas áreas. Claro. Entonces hacía relaciones públicas, me empecé a involucrar con la comunidad latina de Houston. Y empecé con el consulado de Houston. Empecé, como siempre, a hacer relaciones públicas, a conocer, a invitarlos al programa, a entrevistarlos, a hacer la producción en mi set, trabajar bien. Tenemos editores, pero también yo aprendí a editar, como te decía, en España, entonces también editaba, a escribir las notas, proponer los contenidos, bueno, hacía de todo. Y luego... En medio de noticias también tenemos otro de deportes y otro como de revista. Tengo entendido que un día la señora dice, yo ya no me quiero dedicar a esto, renuncio, vendo todo esto. Ella no se dedicaba a la televisión, ella era una empresaria que está dedicada al oil and gas, al petróleo. Claro. Houston. Entonces ella quería ver cómo le iba en la televisión. Claro, pero pues no, es difícil, sí, pero es difícil, exacto. Entonces hoy en día creo que hubiera funcionado. Claro. Ahora que está creciendo el streaming, porque también de hecho transmitíamos en streaming, pero no era tan fuerte como lo es ahora. No, claro. Entonces, bueno, no fue el momento, ella decidió cerrar la televisora y yo dije, se me fue el año tan rápido que dije, quiero hacer algo más. Esto fue interesante, pero me gustaría hacer algo más. Entonces conocí, como ya me había involucrado en la comunidad latina, los mismos, unas personas me invitaron a un negocio multinivel para ser distribuidora. Wow. Yo nunca he estado, nunca he hecho network marketing, pero dije, bueno, fui a una de las pláticas y ahí esta persona me presentó al dueño de la empresa, al CEO, porque estaba en Houston, la base, donde estábamos nosotros. Claro. Entonces el CEO, un americano, le aproveché para decirle que estaba buscando trabajo. Digo, está interesante lo de la distribución, pero yo necesito un trabajo formal para seguir estando en ese país. Entonces le dije mi interés y me dijo, ¿por qué no hablas con mi vicepresidente, mi VP, y que te entreviste? Y sí, pues bueno, que puedas formar parte de nosotros. Entonces hablé con el VP en inglés, Rulo, imagínate. O sea, yo había estudiado inglés aquí en México, pero no lo practicas tanto. No, claro. ¿No? O sea, lo practicamos aquí mucho. Entonces sí fue retador el llegar allá y ya trabajar con América, porque la tele éramos latinos todos. Y en español completamente. Y en español, todo el contenido. Inglés. Aquí era... Sí, inglés. Entonces fue retador, pero aún así me aventé. Como les dije, como buenos mexicanos que somos bien echados para adelante. Sí, cómo no, yo no sé cómo, pero yo lo hago. ¿Y cuál era tu participación? Me presenté. Al principio, él quería que me encargara de los medios, de todo el contenido digital de la empresa para Latinoamérica. Sí. Pero después, yo entrando a la empresa, me di cuenta que tenía varias áreas de oportunidad. O sea, varios detalles no bien hechos. Y dije, yo aquí puedo aplicarlo perfecto. Estaba muy mal sus traducciones, su página de e-commerce, no estaba bien el contenido que subían a las redes, no estaban bien las traducciones, la manera en la que ellos estaban comunicando su contenido como empresa, su marca, en inglés, no era la adecuada en español.
yo vi ahí varias áreas de oportunidad en las que dije, yo puedo colaborar con ellos, producirles videos, estar más en contacto con sus equipos de distribuidores en México y en Ecuador, que estaban también, y todos los latinos de aquí de Estados Unidos. O sea, era una empresa grande, en 17 países estaban. ¿Y cuál era el producto? Entonces yo fui y les presenté productos para el cuidado de la piel, anti-aging. Entonces yo fui y les presenté mi proyecto de todos los cambios que les podía hacer como comunicóloga. Y les gustó. Entonces me ascendieron a directora de comunicación y marketing para Latinoamérica. Digamos, o sea, formalmente la posición se llama Management Consultant, o sea, formalmente, pero dentro de la empresa me refiero a la parte de la visa. Sí. Pero dentro de la empresa era directora de comunicación y marketing para Latinoamérica. Entonces ya empecé a ejecutar todos esos cambios. De las traducciones, armar campañas, producir videos. Venía a México una vez al mes, entrevistaba a todas las distribuidoras de México, las entrevistaba. Llevaba mi cámara, tenía mi set dentro de mi oficina. Ahí entrevistaba a los CEO cuando querían dar algún comunicado en video. Yo los grababa, editaba. Todo lo que ya sabías hacer. Sí, porque si bien siempre trabajaba en televisión, el trabajar en un corporativo no te aleja mucho, pero puedes aplicar todo lo que has aprendido a lo largo de tu carrera. Sin duda, es lo que te iba a preguntar. Lo aplicaste, lo llevaste perfectamente bien. Grababa hasta los voces, o sea, no tenía por qué, pero como hago locución, hasta grababa promos, comerciales de los productos. ¿Y cuando se termina, cuánto tiempo estuviste en Houston? O era maestra de ceremonias de las conferencias, porque organizábamos conferencias grandísimas. Claro. Fue muy padre experiencia. ¿Cuánto tiempo fue? En el multinivel. 3 años. ¿Y cuando se acaba eso o en qué momento decides regresar otra vez a después México? Después se terminó porque la empresa la compró una más grande y los dueños, como ya eran personas mayores, adultos mayores, ya querían retirarse. Y esto era bastante agotador. Siempre estábamos viajando por todas partes, haciendo conferencias gigantes. Ya ves cómo es esto del multinivel. Muchas conferencias, mucha emoción, mucha gente. Ellos ya querían retirarse del medio. Claro. Entonces vendieron la empresa. Y yo conocí a una persona que era el director, el presidente de Exatec, los exalumnos del TEC de Monterrey. Yo no estudié en el TEC, pero lo conocí a él, que era presidente de ese año de los exalumnos del TEC de Monterrey. Entonces necesitaba a alguien que coordinara la asociación. Y me contrató para tanto ayudarlo con su empresa, ahí se encargaban de ayudar a empresarios mexicanos que querían empezar su negocio en Estados Unidos. Les tramitábamos la visa de inversionista o de comerciante, y su contabilidad o incluso crear su marca. Les ofrecíamos también este paquete, ¿no? De hacer todo su branding, ¿no? Toda su imagen corporativa y toda esta parte. Pero además me encargaba yo de coordinar la asociación de exalumnos del TEC. Entonces mandaba yo los comunicados de prensa a todos los Exatec que vivían en Houston, hacía eventos de networking, de que nos vamos a ver en tal restaurante. Llegaban todos los Exatecs, los entrevistaba. Yo siempre estoy haciendo eso. Llevaba mi cámara y también los entrevistaba y me contaban sus historias de éxito. Y también organizamos conferencias en la Universidad de Houston o en cualquier lugar. Llevamos a Houston a varios mexicanos a Houston a presentarse. El otro día llevamos a varios chicos que hoy son muy famosos, pero bueno, no sé, tenemos muchos. Se termina, regresas a México y viene otro proyecto importante que sin duda ha marcado tu carrera en esta última etapa. Al Extremo. ¿Cómo llegas al Extremo? Sí, luego se terminó lo de Houston. Y me regresé a México y dije, bueno, por algo pasan las cosas, ¿no? Regresé a Houston y empecé a buscar oportunidades en Azteca. Me hablé con algunos colegas, productores, y un día me hablaron del Extremo para formar parte del equipo. Y yo... ¿Y cómo fue regresar? Un sueño hecho realidad. O sea, vas, vienes siempre, ¿no? Sí, exacto. Sí, siempre está, pues bueno, siempre hay oportunidades ahí. ¿Cuál fue la primera asignación o cuál era la parte que te tocaba cubrir en Al Extremo? Bueno, empecé a hacer entrevistas a personalidades internacionales. Hacía muchas entrevistas por Zoom porque estaba la pandemia en ese momento. Entonces se abrió la oportunidad de poder transmitir entrevistas en Zoom en televisión. Eso no sabría antes. Claro. O sea, hoy en día ya transmitimos entrevistas a través de esta aplicación. Pero en su momento fue aprenderle, ¿no? Sí, no. Yo creo que fue increíble, una gran herramienta para poder compartir historias de cualquier persona en cualquier parte del mundo y transmitirla. Pero, por ejemplo, yo en el Extremo empecé haciendo... esas entrevistas que podían ser imposibles. Sí, claro. Me especialicé en eso. Por ejemplo, cuando llegué, hubo una explosión en Beirut, en Líbano. Sí, claro. No sé si te acuerdas de una pareja que se había casado y que se hizo viral porque sale fuego atrás y ellos vestidos de novios y el fuego atrás.
Y esa imagen fue viral. Entonces me dijeron, ¿puedes conseguir esa entrevista? Y tú, claro, Claro que sí. soy Karina Nova. Me encantan los retos. Y entonces la conseguí. After we saw the huge damage, all what we can say now is thanks God that we are still alive. Thanks God that we are still alive. Pareciera que la vida no quisiera permitir la unión de esta pareja, pero su amor es más fuerte que el destino. So we're not planning to do this wedding again as soon. We will do it maybe in US or Mexico. I've received many messages from Mexican people. I really would like to thank each one of them, and thanks very much for your sympathy and for your nice words. Will make it and come to visit Mexico. I love tacos. Yeah, you love tacos. So, Alex Tremo. I'm Dr. Siblani. And I'm Ahmed Sbeh from Lebanon. Our greeting to you guys. We love you so much. And we love Mexico. Yo soy Karina Nova y esto es Al Extremo. Wow. Somos el primer medio en Latinoamérica que ha presentado esta historia tan conmovedora, increíble. Pues no sé, justo como ella me dijo, su boda, una vez más, pues no concluyó esta ceremonia, pero luego de ver todo este desastre y toda esta situación, ella y su esposo pues agradecen de estar vivos. ¿Cómo los contactaste? Los contacté a través de redes sociales, a través de otros medios en Dubái, por cierto, ellos me pasaron su contacto. ¡Ay, qué bien! Pero de verdad, esta entrevista fue en exclusiva para Al Extremo, el único medio latino que ha tenido la oportunidad de entrevistarlos. Y me encantó, ya los amé también porque aman México, les gustan los tacos. Nos Entonces, van son a mexicanos. Ay. Oye, bueno, ahora que vengan, que Gracias. se vengan para acá, para el extremo. Exactamente. Muy bien. Gracias, Cari. Gracias a ustedes. Y recuerden que donde están las historias extremas, ahí estaré. Sí, esa fue mi apertura ahí en El Extremo cuando empecé a trabajar, mis primeras notas. Esa, claro. Después de un niño que se hizo viral también porque su perrito, tipo pitbull, mordió a su hermana. Y claro, él entró a rescatarla. ¿Supiste? Sí, la de este niño que le destrozaron la cara y que todos los de Avengers, creo, o estos superhéroes, le mandaron regalos, se hizo súper viral. Y entrevisté al niño, a la tía. Esa historia también fue. Entonces, y así, infinidad de historias. Extremas, totalmente. Entrando justo ya a esta recta final de la entrevista, ser mujer en los medios, ¿tú cómo lo ves? Me encanta. Yo, fíjate, tengo varias mujeres mentoras que han dirigido mucho mi carrera. Gracias a ellas, pues yo pude desarrollar esta carrera incluso fuera de México, gracias a todo lo que les aprendí, como Laura Suárez, mujer productora, que fue una gran mentora para mí. Hay grandes mujeres en el periodismo. Ahí en espectáculos teníamos a muchas, a Yari, a Rosario Murrieta, Yari, a Jimena Wilkins, o sea, todas estas, Vero Palomares, la productora del Extremo, la admiro tanto, es una gran productora. Que sin duda, yo conozco mujeres de verdad que fregonas. Sin duda ha estado ahí, ¿no? En tus regresos, en tus idas y tus regresos. Sin duda Vero Palomares fue sin duda la primera que creyó en ti a tu regreso, ¿no? Para tu entrada ahora al después Extremo. De Houston, sí, para entrar al entretenimiento, ¿no? Porque si siempre estamos en espectáculos, Al Extremo forma parte de otra área que es entretenimiento. Entonces sí, exactamente. Ahí. Después de tantos años en la televisión, de tu trayectoria, ¿qué huella quieres dejar en la televisión y en la audiencia? ¿O cuál sería la huella que digas, esto quiero representar? La voz de la gente. La voz de la gente. Conectar con ella. Quiero ser esa mujer, esa periodista que compartió todas estas historias de personas que no necesariamente tienen que ser famosas o no famosas con los demás. Claro. Me gusta hacer eso. Te voy a hacer preguntas rápidas y lo primero que se te venga a la mente me contestas. Sí. ¿Noticias o espectáculos? Espectáculos. ¿Ciudad de México o Madrid? Ciudad de México. ¿Un reportaje que siempre llevarás en el corazón? ¿El que te acuerdes?
Es uno muy sensible. Cuando fui a la cárcel de mujeres a cubrir unos 15 años de varios de sus hijos que se reunieron ahí, o sea, tenían años de no verse, 8, 10 años, de que los dejaron de ver pequeñitos. Sí, sí, sí. Y luego ganaron porque aplicaron para poder celebrar a través de su comportamiento, de un buen comportamiento, aplicas, cumples todos esos requisitos como buen comportamiento y demás para que puedan llevar a cabo los 15 años de tu hijo junto con otras personas cada año. Entonces me tocó cubrir eso y haber entrevistado a estas mujeres, a estos padres, porque muchas veces también el padre estaba el recluido, y volver a ver ambos a sus hijos, volver a estar los tres después de tantos años y que después se tienen que separar porque otra vez van a tener que pasar otros años más. Claro. Eso es algo, esa es una de las coberturas que más me han marcado. Yo ese día llegué a mi casa y no paraba de llorar. Claro. Un error que hayas cometido al aire del que te acuerdes y que ahora te da risa. Sí, bueno, una vez cuando estaba con el Jorge Zarza, porque apenas estaba empezando en radio, en hacer transmisiones de la calle, y sí, con Jorge Zarza en su programa de radio y en vivo. Entonces te pregunta, cuando estaba lo de voto por voto, casilla por casilla, entonces me acuerdo que estaba dando un dato de una institución y creo que dije, en lugar de decir, no sé, es que no me acuerdo bien la institución, pero en lugar de decir, no sé, me acuerdo la Cámara de Senadores, dije la Suprema Corte de Justicia. ¡Hala! O sea, no sé, una institución en lugar de otra. Por otra. Y bueno, ahora te pones de la Sí, risa, claro. pero en ese momento fue muy grave. ¿Qué es para ti el éxito? El éxito es tener una vida en equilibrio y hacer el plan seguir el plan que Dios tiene para ti. ¿Y qué es para ti el fracaso? El fracaso es una manera de aprender que te impulsa a seguir creciendo. Si tuvieras aquí enfrente a Karina Nova de 10 años, ¿qué le dirías? Que buen trabajo, niña, bien, lo has hecho muy bien. Has conservado tus valores, tu amor propio y vas muy bien, has cumplido muchos de tus sueños y de tus metas. ¿Algo más que quieras agregar? ¿No? Yo sí quiero que des un mensaje ahorita que lo decías. Le agradecías o felicitabas, le decías a tu niña de 10 años que lo vas a lograr. Si tuvieras aquí a alguna, o qué le dirías a las niñas de México que ven en ti algún ejemplo de éxito, ¿cuál sería el consejo que les darías a estas niñas o a estas mujeres o adolescentes que quieren ser periodistas o que quieren entrar en este mundo? ¿Cuál sería el consejo que les darías? Que todo lo que deseas no es casualidad. Entonces tienes que creer en eso, porque todo lo que deseas lo puedes lograr con esfuerzo, con constancia y con fe. Claro. Y sobre todo con fe, porque no lo habíamos mencionado en toda la entrevista, pero sí quiero quedar muy claro que soy una persona que cree mucho en Dios y Él ha guiado mi vida de principio a fin hasta el día de hoy. Todo ha sido siempre dirigido por Él y por eso me siento como muy bendecida. Siento que he tenido, ahora que mencionabas, ¿qué le dirías a la niña de ese entonces? Ahora le puedo decir, bien, porque has caminado con Él y has tratado de que siempre sea su voluntad y que al día de hoy lo has tratado de seguir haciendo. Entonces, bien, te ha ido bien. Y sobre todo por eso, porque has caminado con Él. Claro. Entonces también se lo digo a todas estas chicas, que se acerquen a Él, que se acerquen a Dios, porque para mí, de verdad, a lo mejor voy a sonar un poco, no sé, sí lo quiero mencionar, sí, que sí es importante que se acerquen a Él y a su palabra, porque te va a servir a lo largo de todas las etapas de tu vida, porque vas a tener unas que van a estar bien, pero otras no. Hay muchas pruebas a lo largo de nuestra existencia. Entonces, para mí, vivir todas estas buenas y malas agarrada de Él ha sido lo mejor. Lo mejor. No quiere decir que con eso vayas a estar bien siempre. No, van a venir pruebas muy duras. Sí, pero claro, agarrados de Él es la mejor manera de atravesarlo todo. Claro. Pues muchísimas gracias, Cari, de verdad. Desde que te hice la propuesta y habían pasado ciertas circunstancias, estabas o en Madrid o en Houston o en haciendo Alemania. O en Alemania. Y kann du sprechen, mein Freund. Ahora hablo alemán. Tiene que haber segunda parte porque nos faltó Alemania, sí, nos faltaron un montón de historias. Muchas historias por contar al extremo, a extremas. Gracias, Cari, de verdad ha sido una gozada tenerte a ti, tenerte aquí en Huellas de Éxito. Has dejado una huella y yo creo que quien nos esté viendo o escuchando sin duda se queda con esta huella sobre Karina Nova.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes. Un capítulo más de Huellas de Éxito. Nos vemos a la próxima. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan el video. Comenten aquí porque leemos todo lo que nos dicen y siempre es para mejorar. Gracias por todo y hasta la próxima.